Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy vamos a darle continuidad a estas clases del programa After Effects y el contenido siguiente es el que vamos a repasar hoy, ¿no? Bueno, vamos a hablar hoy acerca de las técnicas básicas de composición y visualización en el programa After Effects. Entonces, dentro de, diremos, esta unidad, que es la unidad 2, vamos a ver lo que son, bueno, esta vez ya vamos a hacer un proyecto, o sea, la creación de un proyecto, colocar un footage en la composición, las capas, la edición de capas, que es súper importante, y luego también tenemos el bloqueo y visualización de capas, todo lo relacionado con capas, ¿no? Organización de capas, inserción de texto, configuración y conceptos básicos de animación, animar posición, animar rotación, tamaño, animar opacidad, algo del sonido, previsualizar la animación, tipos de visualización y de animación, control de velocidad, aplicación de efectos y, bueno, por lo menos vamos a hacer hasta la parte de previsualización de imagen, previsualización de animación, perdón. Y porque lo demás lo vamos a dejar para la siguiente clase, porque este capítulo es un poco largo. Entonces vamos a dejar para la siguiente clase esto del control de velocidad, aplicación de efectos, aplicación de un efecto a una capa, animar un efecto, el motion blur, el frame blending, el motion tracker y las herramientas Paint. Entonces vamos a dividirlo en dos partes y vamos a hacer hoy todo lo relacionado a las capas y también la animación básica, digamos, de algunos objetos. Entonces, además vamos a jugar con algunos textos y animarles, y vamos a quedarnos en cómo podemos previsualizar todo esto que hemos hecho. Entonces entremos al programa y, bueno, ya estamos en un nuevo proyecto, un proyecto en blanco, y ahí vamos a empezar a hacerle una animación en base a los elementos que vayamos seleccionando, ¿no? Bueno, como les había indicado antes, el footage es en el After Effects, es el ordenamiento de elementos que vamos a usar en una animación. En este caso, el footage está en la ventana en la ventana organizadora de medios. Y luego vamos a ver algo de la composición y también las herramientas que son súper importantes para bueno, en realidad vamos a repasar algo de las herramientas, porque lo que tenemos que hacer ahora es un proyecto, y dentro de este proyecto analizar qué son los elementos así que son parte de la composición, ¿no? Eso es el footage. También el uso de las capas, diferentes trucos y cosas alusivas a las capas. En este caso, todo lo que es creación de capas, visualización, organización. También vamos a jugar con el texto. Entonces empecemos este recorrido con el programa After Effects. Bien, estando ya en el programa After Effects, tengo un proyecto en blanco, ¿no? Entonces, este proyecto en blanco le vamos a empezar a trabajar, pero para empezarle a trabajar necesitamos aumentarle algunos elementos a la composición esta. Yo voy a buscar algo, voy a buscar ¿cómo se dice? Una foto, o de lo contrario algo estático, para que le pueda insertar al programa
After Effects. Voy a insertar un dibujito que es este, que dice círculo cromático. Después, ojo que cuando quiero insertar un elemento, lo único que tienen que hacer es agarrar el elemento, hacerle clic sostenido y arrastrarle hasta la ventana del organizador de medios del programa After Effects. Así recién se va a incluir y no así si le llevamos a otras ventanas. Entonces, eso hagamos con un elemento que ustedes escojan. Yo voy a escoger uno de acá. Y con ese elemento escogido vamos a crear la animación. A ver, voy a escoger un elemento que sea, de momento van a ser JPGs los elementos que voy a escoger, y escoger este elemento que dice Bolivia, que es un JPG, y tengo el otro elemento que es el círculo cromático. Entonces con esos dos elementos voy a hacer una idea de cómo podemos organizar y hacer la animación en el programa. Bien, tengo estos dos elementos, ¿sí? Si quiero previsualizarles, solamente es hacerle doble clic en el objeto, en esta parte organizador de medios. Por si acaso sean fotografías, sean cuadros estáticos, sean videos incluso, los que vayan a incluirse, siempre arrastrarlos a esta parte, ¿no? Donde dice al organizador a esta parte que se llama el organizador de medios, y nos va a mostrar un poco más arriba la previsualización de cada elemento que hayamos arrastrado. Bueno, también voy a llevar estos otros objetos, pero a diferencia de los anteriores, es que estos objetos no son JPGs, sino son PNGs. Recordemos que en las clases de diseño hemos usado harto el formato PNG. ¿Por qué? Porque este formato admite fácilmente lo que son las transparencias. Eso quiere decir que si es un logotipo y le pongo encima de otro elemento, el logotipo va a verse con los bordes ya recortados en relación al otro elemento, y va a verse con esos bordes ya cortados, ¿no? En cambio, cuando es un archivo JPG o un archivo de mapa de bits, entonces al ponerle encima de otro objeto, siempre va a estar en una forma de rectángulo, pero sin los detalles cortados. Fíjense, por ejemplo, yo voy a crear en este proyecto que estamos haciendo, voy a crear una composición nueva y le pongo control N para este cometido, y ahí le voy a poner, bueno, está por defecto con su resolución de Full HD, ¿no? O sea, 1920 por 1080 píxeles. Entonces yo le pongo aceptar, le voy a poner por defecto todo lo que está abajo así como está, y bueno, mejor pongámosle un nombre. Le pongamos un nombre que diga fase 1, y con este nombre va a crearse esta composición, ¿no? Esta capa de la composición, ese sería el término correcto. Entonces, una vez creado esto,
puedo arrastrar encima de esta composición cualquiera de los objetos. Por ejemplo, tengo acá el círculo cromático. El círculo cromático lo puedo llevar ahí y soltar. Entonces ya va a estar el círculo cromático dentro de la animación. Y podemos hacer muchas ya adaptaciones a este cuadro de esa fotografía que tenemos. Yo lo voy a volver un poco más grande al elemento. Fíjense que aparecen en los bordes unos cuadrados que están en las esquinas y también en las partes intermedias, y gracias a estos cuadraditos, cuando está activado, le hago clic sostenido y puedo hacer que cambie el tamaño volviéndolo más grande o más chico. De momento lo voy a poner casi, como se dice, casi coincidente con el tamaño de ventana que tengo. Y encima de esto voy a poner otro elemento. A ver, le pondré este que dice sec, pero este que es PNG. Y lo voy a arrastrar y fíjense lo que pasa aquí. Como el objeto sec es un archivo de transparencia en el modo PNG, entonces se ve que es transparente en relación al fondo, y por eso es que no se notan los cuadrados los bordes de un rectángulo que estaría conteniendo a esto que dice sec, y solamente se ven los bordes ya cortados, ¿no?, del logotipo. Eso nos ahorra muchas horas de trabajo, porque si no tuviéramos rápido acceso a un archivo que tenga los bordes limitados según el logotipo o la imagen que estemos manejando, tendríamos que en algún momento cortar como se dicen, estos bordes que estarían de más, ¿sí? Y eso, bueno, es trabajo extra, ¿no? Entonces ya tenemos los dos elementos uno encima del otro, ¿sí? También puedo insertar el otro elemento que aquí dice Illustrator, y lo voy a poner así y ya está. Entonces, si han hecho un recuento, tendríamos en total una cosa de 3 capas, lo que se ordena o lo que estuviera ordenado y digamos podemos visualizar en la parte de abajo, ¿no?, tanto en la línea de tiempo como en la parte de las capas, que están en el siguiente orden. En el orden que yo puse está primero el logotipo sec, luego el círculo cromático y después un logo. No es un logo, sino es algo del programa Illustrator. Pero ambos últimos casos son fotografías. En cambio, el logo sec es un archivo de transparencia, o sea, un archivo PNG. Siendo este objeto transparente, va a colocarse sobre los otros como les decía antes, con los bordes cortados, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero cambiar de orden a la capa, a una capa con respecto a las otras? Y fíjense qué pasa, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos en el programa. El cuadro donde está el círculo cromático es más grande que el otro elemento que está detrás, el que dice en mi ejemplo Illustrator 04. Como es más grande, entonces no va a permitir que se vea el objeto de atrás. Al no permitir que se vea, no lo vemos y tal vez diríamos que no está. Pero si movemos a un costado esto y le hacemos el otro elemento hacia el otro costado,
Bueno, ahí recién está presente, ¿no? A ver, le voy a cambiar de orden. En este caso estamos ya jugando con las capas que se han creado por cada objeto que haya insertado. La capa que está súper abajo la voy a poner un poco más al centro y le hago un clic sostenido desde su posición en el ordenador de capas hasta una posición más arriba, que simbolizaría que estaría más también más arriba en relación a los otros elementos que son parte de nuestra composición. Bueno, hagámosle un espacio y le insertamos, ¿no? O de lo contrario puedo hacer que se vea más grande haciéndole un clic sostenido en una de las esquinas del objeto y se va a volver más grande bueno, no es un logo, ¿no? Pero sí es una idea de un armado. Y qué tal si también nosotros necesitamos solamente la parte que dice Bolivia, ¿no? Entonces solamente podemos ampliar súper grande y le ponemos Bolivia ahí, por ejemplo, al medio. Entonces, tenido esto, podemos agarrar el objeto sec y ponerle, puede ser a un costado, a la derecha, perdón, a la izquierda, como en el ejemplo. Y ya tenemos un ordenamiento básico, por lo menos, de objetos que van a después significar nuestra animación. Ahora, como yo le he agrandado el objeto que dice Bolivia, el anterior objeto que era el círculo cromático, bueno, no se ve porque está detrás. Y al estar detrás, fíjense, le voy a hacer clic sostenido nuevamente al elemento de abajo en el ordenador de capas y le hago un clic sostenido subiendo un poco más arriba, se pinta una línea negra y ahí me indica dónde va a estar, a su nueva posición. Entonces este objeto lo voy a mantener más central, cosa que podamos crear una idea de animación de tal forma que primero aparezca el logo de SEC delante de esta paleta que dice Bolivia y luego cambie y desaparezca esa paleta para que aparezca esta otra que es la del círculo cromático y así haríamos una idea de animación. Entonces ahora vamos a empezar a recordar lo que habíamos hecho en la primera clase y es jugar con los bloques de cada elemento, pero en función del tiempo. Podemos ajustar estos bloques y como en la idea inicial de esta animación era que primero aparezca el fondo que dice Bolivia, entonces tendríamos que a este círculo cromático llevarle un poco más a la derecha para que aparezca luego, o de lo contrario hacerle un clic sostenido al borde izquierdo del canal que está resaltado y corresponde al círculo cromático y llevarle luego, ¿no? Yo le pusiera en el canal, en el segundo 15. Eso quiere decir quiere decir que si le hago un clic sostenido al indicador de play desde la izquierda hacia la derecha, fíjense, recién el objeto va a aparecer cuando transcurre el segundo 15 encima, ¿no? Ahora, recordando también lo que habíamos planificado en la animación, decíamos que el elemento de fondo que dice Bolivia desaparezca, ¿no? Pero luego de un tiempo. En este caso vamos a hacer que desaparezca luego de los 15 segundos. Eso quiere decir que activo la capa correspondiente al objeto Bolivia y le hago un clic sostenido, pero en este caso agarrando el objeto desde su limitante derecha.
y le hago un clic sostenido hasta donde coincida con el canal de arriba, que ya es el otro elemento, ¿no? Entonces hagamos una pruebita haciéndole clic sostenido y llevándole de izquierda a derecha al indicador de tiempo. Y fíjense, voy a llevarle de izquierda a derecha y primero está Bolivia, luego salta al círculo cromático, ¿sí? Ahora bien, le vamos a poner el elemento que dice sec, que es el más chico y está arriba y está en el lado izquierdo de la parte de arriba. Vamos a hacer que esto aparezca luego. Primero que aparezca solamente la palabra Bolivia, luego va a aparecer sec y después va a aparecer el círculo cromático. Pero mientras aparece este círculo, desaparece la parte del objeto que dice Bolivia. Y el logotipo, bueno, desde el momento en el que aparece ya no va a perderse. ¿Ya? Bien, entonces, además de eso, vamos a ver, vamos a hacer una pequeña variante de la idea original y vamos a hacer que el logotipo, una vez que aparezca, se vaya hacia la derecha antes de que cambie el fondo de Bolivia. O sea, este logotipo, el que estoy usando, primero va a aparecer de alguna forma y luego va a irse a la derecha mientras avance el tiempo, ¿sí? Ya, entonces, con esas pautas es que tenemos que ver ahora cómo funcionan los accesos, por lo menos directos, de la animación que vamos a lograr. Esto, por si acaso, va a estar en la parte en la parte de abajo, en el organizador de capas. Hay una flechita que apunta hacia la derecha y de la capa que esté seleccionada, nosotros le hacemos un clic a esa flechita, cosa que se amplíe a otros menús de opciones e inicialmente nos sale, por ejemplo, en la parte del logotipo sec, inicialmente nos sale el letrero de transformar, y haciéndole otra vez un clic en el triángulo que dice transformar, me van a salir diferentes opciones para poder configurar esta idea de animación. Entonces ya está aplicada la idea de qué es lo que vamos a hacer y empecemos a trabajar para que se logre lo que habíamos planificado. A ver, entonces veamos que ya habíamos accedido al editor de efectos del logo sec, y ahí vemos las siguientes opciones, ¿no? Dice transformar primero. En transformar están, por ejemplo, se activan otros letreros de cosas que puede hacer el programa. Y estas cosas que puede hacer el programa precisamente son lo que se llama punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad. Entonces todo eso se puede cambiar
y como y como se le puede considerar como efectuador también al programa After, en el momento de cambiar podemos cambiar los atributos de, como os había dicho antes, del punto de anclaje, de posición, la escala, la rotación y la opacidad. Bien, entonces nos ubiquemos en el inicio de la animación, o donde va a tener su primera posición el loguito este de SEC. Yo le voy a poner el logo de SEC fuera del escenario, cosa que luego entre así y bueno, haga un recorrido desde izquierda a derecha y luego se desaparezca también yéndose fuera del área de la ventana de animación. Entonces en la primera posición ese logo va a estar ahí afuera, fuera de toda posible visualización, ¿no? Entonces primero lo que hacemos es irnos al principio de donde está la animación del logo SEC. En el inicio lo que hacemos es inicialmente jugar con la posición de la vamos a variar la posición del logo para que en con una posición variada en diferentes lugares se note cómo va a ir cambiando su posición respecto al escenario que tenemos ya creado. Bien, entonces nos vamos a donde dice posición, le hago un clic aquí al lugar donde aparece un relojito o cronómetro y bueno, cambia de aspecto. Al haber cambiado de aspecto, si se dan cuenta, en la parte de la animación se crea un punto amarillo que corresponde, bueno, no es un punto, es un rombo amarillo, naranja mejor dicho, que corresponde al primer punto de animación de ese logotipo. Luego, para ya empezar a hacer las diferentes fases de animación, me voy a ubicar un poco más hacia adentro del bloque y le hago nuevamente un clic a donde dice en la parte izquierda agregar o quitar fotograma clave en el tiempo real. Entonces yo le hago un clic y ya se activa el rombo de color naranja en un momento exacto donde vamos a se va a crear en el momento exacto donde recién va a entrar en el área de la escena principal el objeto logo. Entonces como ya está activado ese punto de edición en el tiempo, yo le hago un clic sostenido al logotipo y le traslado a ese lugar más o menos, ¿sí? Ya probemos, voy a mover el indicador de tiempo desde la izquierda hacia la derecha y fíjense cómo aparece el logo ahí y se queda estático en esa posición. Ahora habíamos dicho que mientras avanza en el tiempo este logo va y antes de que cambie antes de que se intercambien las paletas de círculo cromático y esto que dice Bolivia, hasta ahí que vaya hasta ahí tendría que desaparecer este logo, ¿no? Pero un poquito antes tendría que estar ubicado en la posición de la derecha para que yo pueda hacer la animación. Lo voy a llevar a ese lugar y es ahí precisamente. Volvamos a repasar desde el principio y para este caso lo voy a poner play, que está en el área de las herramientas de la mano derecha,
y dice previsualización. Entonces el comando play yo le aplico y fíjense lo que ya está pasando. Sí, miren, ha entrado seca ahí. Creo que es muy lenta el paso de un elemento al otro. Entonces voy a cortar un poco más, ¿sí? Una vez acortado, ya va a ser más rápida el tránsito de ese elemento desde la izquierda hacia la derecha. Ahora, una vez que llegue a este punto, necesito hacer que desaparezca del área visible. Entonces le hago un clic sostenido al elemento y le hago que se salga del área visible. Probemos. Voy a poner desde el principio, le pongo el comando play y fíjense lo que va a pasar. Inicialmente va a aparecer el logo, va a ir circulando desde la izquierda hacia la derecha hasta un lugar en que se va a ver todavía y después desaparece, ¿no? Entonces esa es la idea de animación que estamos creando. Ahora, para darle más diremos, más un movimiento mucho más dinámico al logo voy a ubicarme a un punto intermedio que esté cerca al medio de toda la pantalla principal de animación, y le hago un clic en la parte donde dice agregar o quitar fotograma clave en tiempo actual, y una vez hecho eso le voy a mover esto hacia abajo. Entonces ¿qué va a hacer? Otra vez vamos desde el principio. Entra en escena, bueno, va bajando, sube un poco y después desaparece. Y apenas termina de desaparecer, cambia de cuadro, ¿no? Entonces esa es la lógica de animación que estamos creando ahora. Verifiquemos nuevamente con el reproductor o con el play y veamos qué hace o cómo se ve esto. Aparece el cuadro, va bajando un poco, va subiendo otro poco y después va a desaparecer. Y desapareció. Bien, ahora también, aprovechando que ya se han hecho estas fases de animación, podemos hacer que el logotipo mientras va circulando, no solo circule todo el momento de forma horizontal, sino que vaya teniendo cambios en rotación. Por ejemplo, en esta fase, en la primera fase yo le voy a hacer que cambie ahora el tamaño. Entonces, para que cambie el tamaño, tenemos que activar nosotros el otro comando que dice escala, que está abajo de posición. Habiendo hecho un clic a escala, entonces se dibuja un punto ya que lo podemos mover por si acaso cualquiera de estos puntos, y después me aparece y después recién aparece en escena, porque primero hemos determinado la trayectoria por donde va a ir en posición este logotipo, ¿no?, a lo largo del tiempo.
Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es que el logo aparezca con un tamaño bien reducido y después ya cuando entre bien en el área visible se vuelva más al tamaño normal. Entonces la posición anterior que sea una posición pequeña, y para eso tenemos aquí en el editor de cuadros tenemos en escala una relación de tamaño y otra de porcentaje. En este caso yo voy a jugar con el porcentaje que está por defecto, en mi caso en 59.8. Voy a poner un tamaño mucho más chico, que sea 5%. Listo. Y en el lugar siguiente ya tendría que aparecer con otro tamaño, ¿no? En este caso con el tamaño real que hemos designado en un principio. Después que siga nomás con el tamaño ese, o podemos decir que se amplíe cuando llegue a la parte central. Le hago otra vez un punto de edición aquí en el indicador donde dice agregar o quitar fotograma clave, y se agrega un punto naranja. A este punto naranja yo le voy a volver un poco más grande. De los 59.8 le pondré un 80. Enter y ahí está. Bien, entonces voy haciendo correcciones de tal forma que la posición adecuadamente va a cambiar desde algo bien pequeño hasta algo más grande, y luego se hace más grande para volver a su posición final, digamos. Pero en la posición final está demasiado grande, entonces le voy a cambiar en la escala aumentándole un punto en el lugar que dice agregar o quitar fotograma clave, y le cambio de 80 que se ha mantenido del último proceso que le hicimos, le voy a cambiar a 55 le pondré, que es un tamaño aproximado al anterior que había sido. A ver, veamos cuánto era el anterior tamaño. 59.8 era, y aquí le estamos poniendo 55. Y ahí después, para que desaparezca, le volveré a hacer el tamaño más chico. Le aumento nuevamente un punto editable en la parte que dice agregar o quitar fotograma clave, y después le modifico el tamaño o la escala. De 55 le voy a poner a 5. Y veamos cómo está saliendo hasta este momento nuestra animación. Le voy a poner play en la ventana de previsualización de la mano derecha en el programa After, y le pongo play, ¿no? Le hago un clic en el botón play. Entonces aparece de tal forma que primero era muy pequeño el logo, luego se vuelve más grande y después vuelve a un tamaño digamos pequeño, y luego se vuelve más pequeño todavía, ¿ya? Y después cambia la paleta, ¿no? Bien, entonces ya tenemos esas dos variantes de la animación. Ahora vamos a usar la otra que dice rotación. A ver, ¿qué vamos a hacer en la rotación? Primero que entre normal, y después cuando se vuelva más grande que dé una vueltita. Entonces cuando está en esta primera fase de animación en la rotación, primero que esté en horizontal nomás, ¿no? Cuando ya se cambie
aquí vamos a hacer, mejor dicho, vamos a agregar un fotograma clave, y ahí le voy a hacer una rotación en grados. ¿Qué va a hacer? Se va a dar una vuelta y va a llegar ahí. A ver, veamos qué ha pasado. Entonces viene ahí primero, después se empieza a torcer y se voltea y se da una vuelta entera, y luego va a continuar con su recorrido. Pero se sale en algún lugar del cuadro de animación. Si no queremos que se salga, también podemos hacer otra variante que enseguida les muestro. Entonces retrocedo de un paso lo que ya había hecho y le pongo una torsión bien simple de unos 10 grados, cosa que va a aparecer que de la posición que estaba horizontal en el momento de bajar, como que se inclinara para que llegue a la posición del logo más grande, y después va a volver a empequeñecerse. De esta posición incluso lo voy a inclinar un poco más, que no sea 10, que sea 20%, ¿sí? Y después cuando esté en la siguiente posición, tendría que haber recuperado su 0% de inclinación, ¿no? Verifiquemos. Bueno, creo que hace falta que haya un salto en este lugar que le haga mirar hacia arriba, eso, y después eso se vuelva en ya. Entonces va a venir primero hacia abajo, va a llegar ahí, luego se tuerce hacia el otro sentido y luego va hasta ahí arriba y después desaparece. En el momento de desaparecer y volverse más pequeño, podemos hacer incluso que se vuelva mucho más chico todavía, y además en ese lugar le agrego un fotograma clave donde le puedo hacer dar más vueltitas, ¿no? La rotación lo voy a poner unos 350 grados, que es casi una vuelta entera, y verifiquemos qué ha pasado. Entonces fíjense, está ahí y después se va volviendo más chico. Listo. Entonces le he variado esta fase de tal forma que primero aparezca la letra, primero aparezca lo moví. Ya, ahora sí. Cosa que primero aparezca el logo volviéndose al tamaño que necesitamos, pero partiendo de uno más pequeño. Luego se inclina para hacer una especie de bajada, pero mientras hace esto cambia de tamaño. Luego vuelve a recuperar su tamaño y luego, dando vueltitas, se vuelve más chiquito hasta que finalmente cambia de cuadro de fondo, ¿no? Entonces ahí ya hemos creado una idea de animación. Ahora nos vamos al lugar que dice opacidad, que está más abajo. Le hago un clic de la misma forma en el cronómetro, que es un botoncito para apretar, y le voy a poner esta
opacidad en el inicio, y luego me voy a ir más adelante para ponerle nuevamente otro indicador en opacidad, pero al anterior le voy a poner un valor en 0, porque la opacidad por defecto en 100 quiere decir que se ve al 100% el objeto, pero en 0 quiere decir que no, que va a verse súper transparente, y después conforme va subiendo el valor a 100 va visualizándose de mejor forma hasta que esté la visualización en 100, o sea, una visualización perfecta. Y una vez hecho esto, va a rotar y después dando vueltitas se va. Y listo. Y después, cuando este objeto, el objeto de fondo que se llama Bolivia, cuando vaya a cambiar al objeto que es el nuevo, que es el círculo cromático, le pondré también otros efectos. Por ejemplo, en esto de la opacidad, le diré que tenga una opacidad en... ¿dónde está? Me equivoqué. Estoy agarrando el objeto círculo cromático. Tengo que agarrar el objeto Bolivia. Y a este le hago igual un clic en transformar para que se activen los editores básicos de animación, y donde dice donde dice opacidad, le activo, ¿no? Le activo el cronómetro, y con esto activado ya tengo un puntito referencial. Entonces este puntito referencial le voy a hacer lo voy a mover un poco más después, porque lo voy a dejar hasta ese lugar que siga siendo la opacidad en 100%, o sea que siga siendo totalmente visible, y después le aumento un punto en el lugar de agregar o quitar fotograma clave, para que en este punto yo le haga un clic, para que yo en este punto le haga desaparecer gradualmente al fondo, y mientras desaparece ya cambió recién al círculo cromático. Y hagamos lo mismo en este círculo cromático, pero digamos que aparezca igual, gradualmente, y variando la opacidad se consigue eso, ¿no? Le hago un clic nuevamente, habiendo activado la ventana del círculo cromático. La primera posición va a ser en 0, le voy a poner en vez de 100, 0, y ya está. Me voy unos cuadros más después, y ahí le vuelvo a agregar un fotograma clave, y en vez de 0 ahora le voy a poner el valor de 100, que me indica que va a verse completamente el círculo. Ahora probemos yéndonos un poco más atrás y moviendo y haciendo clic sostenido en la pestañita naranja. Conforme va volviéndose más opaco, el círculo se pasa de ser también opaco a ser más claro, a ser más visible. Y ahí habíamos conseguido otra idea de cómo está actuando mi animación, ¿verdad? Y bien, entonces tenemos ya todo esto bien trabajadito, y estaría listo esto para una exportación o para algún tipo de conversión de todo esto que está animado, para hacerle una conversión en video, ¿no? Bien, entonces, haciendo un repaso rápido de lo que hemos hecho hasta acá, diríamos que la animación viene por fases. Tenemos que tener bien claro que en cada fase podemos hacer algo según el efecto
o el personalizador que estemos usando o aplicando. En este caso lo que hemos hecho es usar las herramientas de transformación básicas que tiene cada capa, y jugando con estas herramientas de transformación básica hemos ido creando una animación para el logotipo que por si acaso estaba en PNG, que es un archivo que admite transparencias, y siendo PNG entonces el archivo no se queda transparente y bien cortado en sus bordes, para que no tengamos solamente un rectángulo que esté moviéndose encima de la otra capa que estamos usando de fondo. Y aquí donde dice Bolivia, estamos usando como una capa de fondo, es una fotografía también, pero en JPG, y a esta también le aplicamos una animación, pero una animación muy simple al finalizar este bloque, porque al finalizar y antes de que cambie el fondo de Bolivia al otro que es nuestro círculo cromático, le hemos cambiado gradualmente la opacidad para que se vuelva opaco gradualmente, o mejor dicho, para que se vuelva transparente gradualmente y nos dé la sensación de transición de uno de los elementos al otro, ¿no? En los fondos me refiero. Bien, aquí podemos incluso aumentar el texto, ¿no? Yo le voy a disminuir las ventanitas estas a través de sus triangulitos que nos despliegan los menús que están de edición, que están dentro de cada capa. Y lo que hago es lo que voy a hacer es insertar una nueva capa, pero con un texto. Y el texto, a ver, vamos a ponerle un texto alusivo a lo que está pasando aquí. Le pondré el título de SEC. ¿Qué es SEC? Entonces, Centro de Especialización en Computación, o de lo contrario le pondré Instituto SEC. El correcto título es Instituto Técnico SEC SRL, ¿no? O Instituto SEC, no le pondré. En una nueva capa. Solamente para agregarle texto, por si acaso, tengo que activar la letra T que está en la barra de herramientas de arriba, o apretar la letra T en el teclado y ya se activa esta herramienta. Teniendo activado el texto, se activa también hacia la mano derecha el configurador del tipo de texto, tamaño, alineación y todos los pormenores del texto que estamos editando, ¿no? Le escribo lo que habíamos mencionado antes. Aunque el color está en blanco, no me va a permitir ver en relación al fondo. Le voy a cambiar el color a uno más oscuro. Puede ser un color negro o un color azul oscuro, para que tenga suficiente contraste con el color claro que es el fondo, ¿no? El tamaño creo que es un poco pequeño, está por defecto en 36, lo voy a poner a un número mayor, que sea 50 por ejemplo. Aún así sigue muy pequeño, mejor le pondré 100. ¿Ya? Y bueno, escribo el texto real que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, Instituto SEC, SRL, así le pondré, como es completito. ¿Listo? Y a ver, le voy a cambiar el tipo de letra también, buscando el configurador de tipos de letra en la parte derecha, y ahí le cambio, está ahora por defecto en Times New Roman, le voy a cambiar a una letra más robusta, puede ser un Arial Black por ejemplo.
a ver, voy a buscar Arial, aquí está, y le pondré el más grueso que hay de los Ariales, que es el Black, ¿ya? O también puedo probar con Arial Bold. Ya, y para mover la posición del texto, lo único que hago es aplicar la flecha, hacerle clic en la flecha de selección principal, y con esta flecha le muevo, ¿no? Hasta donde esté, hasta donde sea el centro. ¿Listo? Si se dan cuenta, el texto, conforme aparezca la parte de que dice Bolivia hasta que cambie, bueno, se sigue viendo, ¿no? Pero yo no necesito que esté por todo lugar el texto, entonces le puedo el texto volver un poco más pequeño, para el bloque del texto volverlo más chico para que se para que desaparezca luego de que haya cambiado el cuadro a este que es el círculo cromático. Entonces con esta lógica vamos a hacerle una idea también de animación básica en base a la transformación que tiene el texto, y vamos a hacer que aparezca de alguna forma y luego también que desaparezca de otra forma, ¿no? Entonces para eso me voy a donde dice texto y a ver ¿qué opciones tenemos? Trazado, bueno, texto de origen, agrupación de anclajes, relleno, fusión de caracteres. Tenemos más opciones, ¿no? Para el texto. Bueno, y también están las opciones de transformación. Y en opciones de transformación puedo hacer que el texto vaya haga algo, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer que el texto inicialmente sea muy pequeño y después se vuelva grande en determinado momento. Entonces, para que sea pequeño me voy a donde dice escala, y en escala le cambio el valor del que tenía por defecto, que es 100, le voy a cambiar la escala a un 10, perdón, y siendo de ese tamaño, luego vamos a hacer que el texto vaya creciendo cuando aparezca seque completo. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que ha hecho mi escalador es eso. Ha ido creciendo, ¿no? Una vez que ha crecido, y hasta antes que desaparezca puedo hacer también que decrezca, ¿no? Pero partiendo de este lugar. Entonces nuevamente le aplico hago un clic en agregar o quitar fotograma clave, que se conserve en 100, y luego en esta parte que desaparezca pero volviéndose más pequeño. Y ahí en escala nuevamente le hago un clic en este lugar que dice agregar o quitar fotograma en el tiempo, y le hago un clic al lugar que dice 100 y le pongo 0 para que se haya vuelto lo más chico posible. ¿Sí? Entonces empieza mi texto con primero volviéndose grande, se vuelve grande y después permanece un rato así y después se vuelve chico nuevamente. Y al volverse chico incluso puedo jugar con la posición, cosa que se vaya por un costado. En esta posición que sea, a ver, aquí primero le pondré una posición que mantenga la posición, y luego en la siguiente le voy a poner la posición, cosa que sea el que determine el que se está yendo. Le voy a poner un valor que esté fuera de creo que el valor es muy pequeño, hay que cambiarle.
un valor decía que esté fuera del cuadro de edición, y bueno, entonces se vuelve el texto más chico, pero se va a un costado mientras se va volviendo pequeño. En el intermedio puedo hacer que el texto cambie nuevamente en escala o giro también. Podemos hacer que rote un poco. Cuando rote, y cuando necesitamos que rote, le hacemos un clic en el lugar que nos indica el ángulo, y después podemos volver a su posición anterior. Por si acaso, si se fijaron, en este caso el texto, cuando estamos aplicando la rotación, tiene como centro de rotación en este caso el lado izquierdo. Eso es porque la alineación del texto está de izquierda a derecha. Si le hubiéramos puesto alineación en el centro o alineación de derecha a izquierda, entonces este punto central cambiaría, no estaría ubicado en la izquierda. Se ubica en la izquierda porque según la alineación de izquierda a derecha, entonces mientras escribimos, primero el primer carácter empieza en el lado izquierdo, y por eso ahí también se posiciona el centro de oscilación, para que alrededor de ese centro vaya girando cuando le hacemos un ángulo en especial. Entonces, de esta forma podemos ir creando por partes y por fases nuestra lógica de animación. ¿Sí? Han visto que hemos usado las características principales de por lo menos estos 4 aspectos, que son la posición, la escala, la rotación y la opacidad. También han visto que esto se puede aplicar al texto, cosa que el texto se puede escribir con cualquier argumento, y este texto pueda variar según estas instructivas de movimiento. Bueno, entonces esta sería mi animación, y podemos hacer una previsualización haciéndole play, en este control que tenemos en la mano derecha. Por si acaso, lo que hace el programa con el primer play es que primero, en la primera previsualización, trata de hacer primero una especie de renderizado o preprocesado. Por eso es que la primera visualización a veces tarda un poco, y después la siguiente ya es digamos, ya es más rápido. Ya. Entonces, determinado esto, ya podemos pasar a ver cómo va a verse aplicando el play, Le pongo reproducir, y primero se alarga la letra, se vuelve grande la letra, aparece el logo por un costado, el logo cambia de inclinación, se inclina a un lado, luego se inclina al otro. Mientras hace eso, se va yendo al lado derecho, llega al lado derecho y dando vueltitas va a desaparecer y se vuelve más chico.
En tanto hace eso, el logo de Bolivia desaparece, el fondo de Bolivia gradualmente desaparece y gradualmente también aparece el cuadrito este último que hemos puesto, que es la paleta que es el círculo cromático, ¿no? Entonces esta animación ya está lista para que podamos pasarla a volverla en video, y eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, ¿no? De todos modos, yo creo que ya con estas indicaciones podemos empezar a hacer nuestras primeras ideas de proyectos para ver qué vamos a hacer, con qué elementos y de qué forma van a tener que moverse estos elementos para tener nuestra animación lista para que se exporte a un formato de video, y el cual después podamos verle en cualquier reproductor. Bueno, espero que se haya entendido. De todos modos, cualquier duda o similar que se tuviera, o comentario incluso acerca de esto que estamos haciendo, por favor me escriben en el grupo, en la parte de mensajería del Teams, o de lo contrario me lo hacen saber a través de este entorno de Teams, ¿no? Y así vamos a seguir avanzando en esta lógica de animación con el programa After Effects. Entonces, que tengan una buena noche y un resto de jornada, y bueno, que estén bien en estos días. Hasta la siguiente clase, que nos veamos, y ahí comentamos, o me comentan también que cómo les ha ido con este ejercicio, para que podamos entre todos ir resolviendo por partes las dudas que pudieran ir surgiendo en este periodo, ¿no? Bueno, entonces nuevamente me despido y les deseo un interesante fin de semana. Bueno, adiós.